Hola, les saludo con mucho cariño después de haber cerrado la pausa del discipulado pastoral. Bueno, ya en el chat de iglesia mandé las actividades para esta semana, así que vamos con el discipulado pastoral. Bueno, regresamos al libro de Hechos porque ya se terminó las cartas a Corintio y regresamos a donde Pablo emite esas cartas en su episodio misiológico. Estamos en el capítulo 19 y es una sección harto interesante. A mí me gusta mucho el discipulado de esta naturaleza, lo llamo pastoral, porque vamos con la Biblia, no con temas, como puede ser otro tipo de trabajo bíblico. Aquí vamos con la misma escritura, no por temas. Entonces la misma escritura es la que nos está discipulando. Entonces Pablo en el capítulo 19 dice que mientras Apolos estaba en Corinto, entonces fíjate, vaya ironía, ¿no? Ya vamos a darle vuelta a la hoja a Corinto, ya pobre hombre, tararara, pero esto remacha con lo que cerré esto de Corintios por la rivalidad. Mira, hablar de rivalidad no es tan saludable. Ahora te voy a decir, el hombre siempre compite, siempre estamos en competencia. Es nuestra naturaleza, vamos. Y hay gente que es más competitiva que otra no le importa tanto, pero alguna es más competitiva. Deporte, trabajo, escuela, quién saca mejor calificación, quién es más atlético, quién gana más dinero, o sea, es competencia pura. Entonces, pues eso también se da en el ámbito ministerial, querramos o no. A mí me divierte el mundo de los actores porque dicen que todos se quieren y que se aplauden entre ellos, pero la verdad hay una rivalidad espantosa y más en ese ambiente que hay tanto ego. Ahora, en el ministerio pues también lo hay. Y llama la atención que en Corinto, con la sombra de Pedro por tradicional, como enseñé, y Apolos por carismático, pues el apóstol Pablo sufría para destacar con sus contenidos y su inteligencia con gente pues que no tenía la capacidad para recibirlo, y hasta hoy día cuesta trabajo entender a Pablo. Entonces lo que estoy diciendo al empezar Hechos 19, que Apolos estaba en Corinto, está escribiendo Lucas. Lucas es muy allegado a Pablo, es el único que se queda con él cuando todos los demás en desbandada desertan y ya lo dejan solito. Entonces, como que Lucas, como su canchanchan, sabe lo que está viviendo Pablo. Por eso recalca mientras Apolos estaba en Corinto. Pablo les escribe, les echa el verbo de que él tiene con qué, y Apolos está en Corinto, haciéndole sombra, con su carisma, con su calidez, aunque era medio bruto, porque ya hemos enseñado, aquí mismo se nos enseñó, que se le tiene que instruir, está en el párrafo anterior. En el párrafo anterior están instruyendo a Apolos porque aunque era elocuente, no estaba tan instruido. Llegaba hasta el bautizo de Juan. O sea, ¿qué te digo? Estaba en cosas legalistas. Por eso Priscila y Aquila, dice el verso 26, le orientan, le dicen, no, manito, estás mal. Pero fíjate, varón elocuente, fervoroso, diligente, todo eso, pues le hace sombra a Pablo. Entonces reciben la carta de los cretenses con Apolos ahí. Entonces, ¿qué tanto eco tuvo Pablo? Pero bueno, dejando eso ya a un lado, seguimos con esto. Entonces dice que recorre regiones, ¿sí? Pablo, y llega con gente en Éfeso y les empieza a doctrinar. Acuérdate, mira, Cristo es el personaje central del cristianismo, pero el que le sigue es Pablo. Pablo hace la teología, Cristo no, ni la deja. Jesús viene a morir y a resucitar y a curar. Y el que hace el compendio por escrito de la obra teológica, es decir, la reflexión acerca de lo que es Cristo y lo que hace, pues es Pablo. Por eso dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y le contestan,
ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban en el bautizo de Juan. Eso dice el verso 3. Ahora, como Apolos, que nada más llegaba al bautizo de Juan, estos cuates estaban con la Tanaj, el Antiguo Testamento, hasta allí, y el episodio juanino con Juan, su bautizo. Y ya te he explicado que el bautizo, primero, el bautizo no es original cristiano. Ha sido de todas las civilizaciones y de todas las religiones. El sentido del bautizo cristiano lo va a dar Pablo en Romanos capítulo 6. Y fíjate, vamos a avanzar con Hechos, unos capítulos, hasta el 21. Y en el 21 por el 17, 16 por ahí, hace la carta a los romanos. Entonces me voy a entretener en Hechos poquito y luego vamos a la carta a los romanos, que es el compendio teológico por excelencia del apóstol Pablo. Entonces, el bautizo en todas las civilizaciones tenía significados diferentes. El bautizo judío, el de Juan, era, como dice aquí muy claro, para arrepentimiento. Para arrepentimiento, dice en el verso 4, les dice Pablo, el bautizo de Juan era de arrepentimiento, porque el bautizo judío era eso, se arrepienten nada más. Ahora, no entendían la presencia del Hijo de Dios, no entendían nada de lo que en Romanos 6 el apóstol Pablo explica acerca del bautizo. Le da otro significado. Todas las civilizaciones en sus diferentes bautizos tenían sus significados singulares. Unos bautizaban con sangre, otros bautizaban de un modo, de otro. Y el bautizo judío era: regresemos a la Torá, regresemos a la legislación. Juan, en la transición de pasar del Antiguo Testamento a la presencia de Cristo, llama a que el pueblo regrese a la Torá, porque según esto, en base a la ley, podrían descifrar al Hijo de Dios, que no fue el caso, pero el bautizo era eso. Por eso Jesús se bautiza. Fíjate que en las iglesias la gente esto no lo sabe y confunden los bautizos y se hacen unos líos tremendos. Por eso Jesús se bautiza con Juan. Era como sacar su INE, era su identificación con el pueblo judío, no porque tuviera que arrepentirse. Ahí está la clave. Ahora, entonces aquí le dicen, pues estamos en el bautizo de Juan, o sea, en la ley, en el Antiguo Testamento, nada más. Entonces, ¿qué iban a saber de Espíritu Santo? Además, volvemos. Esto del Espíritu Santo es muy interesante y te voy a explicar por qué. En primer lugar, Jesús habla en arameo, pero se escribe en griego. Y Ruach Kadosh, arameo, Espíritu Santo, es igual en hebreo. En griego, Pneuma, Agios, era una cosa muy difícil de entender para los judíos por su monoteísmo radical. ¿Por qué le digo radical? Porque no podían pensar que Dios se expresara de otras maneras. Aunque llamaban el ángel del Señor, de alguna manera hacían referencia a la presencia de Dios en la tierra, pero no el Cristo preencarnado. Yo he escuchado muchos, con tantos años en esto y haber sido maestro, ¿tú crees que no he leído y escuchado tantas cosas? Algunos dicen que era el Cristo preencarnado, no, pero Jesús o se encarna o no se encarna, no puede estar preencarnado. Entonces, el caso es que el ángel del Señor, como hay episodios en el Antiguo Testamento, enfatizaban la presencia de Dios, mas no que hubiera un elemento de Dios en la vida, como hoy medio tratamos de descifrarlo, aunque es muy difícil. De hecho, imposible. Nadie puede descifrar la majestad divina. Es un misterio y como misterio así se queda. He insistido que los ejemplos que se han puesto del agua, sólido, líquido, gas, o padre, hijo, hermano, no son herejías. En la historia cristiana, en la historia del cristianismo, a todo eso se le conoce como modalismo. Y ese modalismo son herejías. El que Dios pudo estar en el cielo y estar en la tierra y descender en espíritu es un misterio. Pero no son tres dioses, es un solo Dios y no son personas, es un ser. Ahora, ¿por qué digo? Es que hay que desbaratar todo lo que en la historia malamente se hizo. Mira, la palabra Trinidad, trinitas en latín,
es de un concilio, no es bíblico, es de un concilio. En un concilio se juntaron los ancianos, es decir, los colaboradores de las iglesias, y dijeron trinitas, y se quedó Trinidad. Allí también dijeron, Calcedonia, dijeron 451, dijeron, entonces son personas, pero el problema es este, no dijeron personas, dijeron prosopón en griego, porque ese idioma hablaban. Y al decir prosopón, hablaban de máscara. Prosopón quiere decir máscara, un antifaz. Mira, ¿sabes qué es prosopón? En el teatro griego clásico hay dos caras, una triste que llora y una muy alegre que ríe. Ese es el logo del teatro, ese es prosopón. Entonces dijeron, es prosopón Dios en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Entonces eso se tradujo persona y entonces hace tres dioses. Es un relajo, hay que conocer la historia, hay que conocer las conclusiones conciliares para darse cuenta de todas esas barbaridades. Pero hoy la borregada repite Trinidad, personas, lo cantan, Dios es tres personas, bendita Trinidad, dice uno de los himnos clásicos de los bautistas. Entonces, pues nada más están repitiendo mal porque se les enseñó mal. Por eso yo no digo Trinidad, yo digo majestad. Y por eso no digo personas, mucho menos personas. Pero sé que estuvo en el cielo como estaba en la tierra al mismo tiempo y que desciende en espíritu como paloma. ¿Cómo es eso? Es un misterio. La Biblia no lo revela, menos lo explica y menos nos dice que nosotros lo expliquemos o lo descifremos. Que lo aceptemos, que lo aceptemos. Es una cuestión de fe, punto, nada más. Es un hecho. La majestad divina tiene esa capacidad y el Hijo de Dios resucitado asciende al cielo, definitivamente, con cuerpo glorificado, afecta su misma naturaleza a Dios. Pues te digo, puro misterio. Entonces cuando Pablo les dice, les habla del Espíritu Santo, ¿qué podían entender los judíos convertidos al cristianismo? Porque estos cuates son judíos al haber estado en el bautizo de Juan, no podían ser gentiles. Ahora, Ruach Kadosh, Espíritu Santo, era una manera de referirse a la divinidad. Había Elo, Elohá, El, Elohim, Adonai, Ruach Kadosh. Había un montón de maneras de hablar de Dios. Muchos nombres le diríamos hoy día, que no son precisamente nombres. Es porque, mira, esta es otra. Todo estaba afectado en el planeta, todas las ideas, igual de las civilizaciones. Elohim era un término que usaban muchas civilizaciones para hablar de sus dioses. De hecho, Elohim es plural, dioses. Elohá es femenino y así se refieren también al Dios de la Biblia como a diosas de las civilizaciones paganas. Él es el singular, Dios, pero él podía ser cualquier dios, hasta Baal, uno de los diablos pues del Antiguo Testamento. Entonces es lo que te digo, las civilizaciones siempre han estado contagiadas de sus ideas y eso pasaba también con los judíos. Por eso Adonai como que se hace más exclusivo del judaísmo, Hashem, el nombre, Adonai, para tratar de descifrar el tetragramatón, las 4 consonantes que no tienen pronunciación. Entonces, pues todo eso es muy interesante, pero muy ignorado en las congregaciones, sin duda, y sobre todo ignorado desde quienes deben educar, que son los que presiden las congregaciones. Pero bueno, es un problema que no podemos remediar, existe. Entonces, ni siquiera sabían del Espíritu Santo desde el punto de vista ahora en la nueva óptica del Hijo de Dios presente en la tierra y que ha ascendido al cielo después de resucitar. Entonces Pablo les explica, Juan bautiza con el bautizo judío, ¿sí? Para que estén en el Cristo, en Jesús. Entonces dice después, cuando oyen esto, son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra, mira, el fundamentalismo religioso dicta que la letra se tiene que cumplir casi como la ley judaica. Yo he escuchado 15,000 millones de veces y te he dicho las mismas que no exageres, que el bautizo, la fórmula, como le dicen, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así está en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice que bauticen. Y aquí dice que bautizó en el nombre de Jesús. Mira, Dios es mucho más maduro que lo que imaginamos. A mí me llama la atención
me divierte que hay personas que dicen, pero es su oración, como un día lo prediqué, es tu oración, así que tú oras como quieras, ¿no? Pero se refieren a Dios por otros con nombre y apellido, como si Dios fuera tonto, como si no los conocieran. Yo por apodo conozco a la gente, ¿sí? Cariñoso o a veces con la banda no tan cariñoso, pero vamos. ¿Tú crees que Dios no nos conoce nada más de pensamiento, de sentimiento, en su capacidad? Tengo que nombrar el nombre, el apellido, su CUR para que Dios sepa por quién oro. Es ridículo. Pero bueno, así hay cabecitas que creen que se necesita todo eso con el Rey de la vida, que nos conoce a todos, y yo nada más con pensar en alguien, ni siquiera nombrarlo, hay intercesión. Pero algunos dicen, si no se bautiza así, no es legal, es una tontería. O yo bautizo en el nombre de Jesús, o digo en el nombre del Padre, o lo hago cantando un himno, o lo hago cantando un corito, o le digo, me da mucho gusto bautizarte, porque el agua y las palabras no tienen magia. El bautizo es un símbolo. En Romanos 6 explica que pasas de muerte a vida. Ahora, pasar de muerte a vida, hay muchos simbolismos. Puede ser con agua, puede ser pasar a través de una puerta, puede ser pasar a través de una cortina. El hecho es, simboliza que estás muerto y que ya estás en una vida diferente. Pero el legalismo en las iglesias, el fundamentalismo, hace a la letra más importante que el contenido. Por eso aquí se hacen muchas bolas. Bautizó en el nombre de Jesús. Ahora, te explico, hay un paréntesis. Sí hay doctrinas, se llaman exclusivas de Jesús, ¿sí? Es el unitarismo, que dicen que no hay Padre y no hay Espíritu Santo y que solo hay Jesús. Hasta cierto punto como que tienen razón, porque todo se le entregó al Hijo, ¿sí? Pero, espérame, pero no negamos la realidad del Padre y del Espíritu Santo, aunque todo se le entregó al Hijo. Pero estos unitarios, que sí bautizan en el nombre de Jesús solo, es un problema de ellos, no de nosotros. Te estoy diciendo, nosotros podemos bautizar cantando en el nombre de Jesús, invocando al Padre, Hijo, Espíritu Santo famoso, o sin decir nada. El hecho del bautizo es lo que significa como símbolo, no las palabras, no hay magia. En la Edad Media viene cuando se le da a la transubstanciación la magia por las palabras, que dicto, aquí está el cuerpo de Cristo y se convierte. Es pura superstición. Hoy día yo hice un trabajo donde manifesté por escrito, y ya no me acuerdo dónde se quedó, no lo tengo, pero dije, el cristianismo moderno es superstición, puras ideas supersticiosas, no verdades, no doctrinas, no conclusiones exegéticas, es superstición lo que la gente cree por ideas de ellos. Eso es superstición, como pasar abajo de una escalera te trae mala suerte, o sea, es superstición. Entonces, la cuestión aquí es, Jesús es, el decir te bautizo en el nombre de Jesús es tan válido como cualquier otro, y no es unitarismo, es expresando simplemente una manera de acompañar a la persona que está pasando por ese símbolo. Entonces Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, les impone las manos y viene el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Eran 12 hombres. Con un significado, Lucas pone esto de 12, haciendo un juego de números en la cábala judía, del 4 por 3, etcétera, el número del hombre con el número de Dios. Por cierto, el 3 en la cábala judía no se refiere a la majestad divina, se refiere nada más a Dios. Y el 4 como el número del hombre. Entonces aquí era el hombre y Dios, ¿sí? Por eso son 12. Bueno, no me meto tanto este detalle, pero el asunto es que pone las manos en ellos, reciben el Espíritu Santo y hablan lenguas. Mira, esto de las lenguas, ya lo he dicho, lo repito breve. Sucede en Hechos capítulo 2, sucede en Hechos capítulo 10, sucede en Hechos capítulo 19, nada más. Sucede en Corinto, ya lo vimos, capítulo 12, 11, ¿sí? 13, 14, y sucede en Marcos 16. Depuramos. En Marcos 16, del versículo 9 en adelante, es un añadido. En las Biblias Reina Valera
Marcos 16 debe terminar en el verso 8. Del 9 en adelante lo inventaron los copistas. Y ahí viene que hablarán nuevas lenguas, eso se desecha. Corinto, ya expliqué, en el capítulo 14, Pablo dice, no es hablar lenguas lo que hacen ustedes. Están locos, confunden a la gente, no son ruidos guturales, como empieza el capítulo 13, de que si hablo lenguas humanas o angélicas, porque decían, hablamos el idioma de los ángeles, y Pablo lo derrumba en el capítulo 14. Desechamos esos dos, entonces nada más quedan estos tres. Hechos 2, que es a judíos inconversos al cristianismo. Hechos 10, que es a Cornelio, que es no judío. Y Hechos 19, que es a judíos creyentes. Los tres grupos de la etnia de ese tiempo. Y con los tres se habla lenguas para que vean que ninguno es mayor que el otro. Y son idiomas, como sucede en Hechos 2, bien clarito, que dice cretenses, árabes, oímos en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Entonces, facultaba a cada grupo étnico que tenía de Dios su bendición. Punto final. Ahora, esto de imponer las manos, que es lo que me interesa, y la recepción del Espíritu Santo, es interesante. Mira, imponer las manos con las costumbres judías que Pablo traía, por eso lo está haciendo, es un símbolo de unción. Mesías en hebreo y Cristo en griego significan ungir, unción. Estos como nombres de ungido, pero los verbos sí es la unción. Ahora, la unción significaba una chamba, ¿sí? Eres ungido para, no nada más por adorno, sino tenías una misión, una tarea. Y así reyes, sacerdotes, jueces, paladines en el hebraísmo han sido mesías, y muchos, ya lo he explicado. En Hechos 2, Pedro defiende que Jesús es superior al Mesías David, porque hasta ese tiempo David era el papas fritas. Ahora, dejando eso ya a un lado, Pablo pone las manos para darles misión. No solo son cristianitos, no solo ahora entienden que el bautizo de Juan es legal y entran a una representación de lo que pasó en sus vidas para testificar. Entonces esa manera de poner las manos era chamba. No son cristianos, nadie es cristiano de adorno, todos somos cristianos de testimonio. Entonces, para testificar, ¿ok? Si no eres evangelista que atraes a las masas, eso es otro boleto. Testimonio es decir que tienes una relación con Dios a través de Cristo. Y aquí el cristianismo es mudo porque medio mundo no lo dice. Bueno, pero hay que hacerlo. Ahora, cuando Pablo dice que reciben el Espíritu Santo con esto, ¿sí? Te voy a explicar esto. Mira, aquí ya no entramos a algo tan sencillo. Aunque en Efesios el apóstol Pablo lo quiere hacer parecer sencillo, porque dice que en Efesios 1:13, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí Pablo quiere hacerlo más accesible, pero te voy a explicar. No es tan fácil entender la recepción del Espíritu Santo. Verás, así he llamado a la ponencia y ya llevo como 20 minutos, así que quiero apurarme a lo que es el meollo del asunto. La recepción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento funcionaba en base a alguna chamba. O sea, venía el Espíritu Santo, como dice el Antiguo Testamento, sobre un juez, sobre un paladín, sobre un guerrero, y después se retiraba. Después de cumplida su misión, se retiraba. O si había pecado, se retiraba. Entonces, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de eso, de que viene el Espíritu Santo y se va. Ahora, eso ya no va a pasar en Hechos capítulo 2, cuando se da esta manifestación sobrenatural de que llega el Espíritu Santo y ya no se va. Ahora, esto de que está el Espíritu Santo aquí para no irse, en Hechos 2 lo asociamos a la entronización del Hijo de Dios en el universo, en su ascensión y en ser el único soberano de la existencia. El Espíritu Santo se queda acá.
Fue una promesa de Jesús. En el Evangelio dice, me voy yo, pero viene el Paráclito. Jesús le pone el apodo del Paráclito, el compañero, el que está al lado. Pero hay episodios que no son fáciles de entender, como cuando en el Evangelio de Juan Jesús está para despedirse de sus discípulos y ascender al cielo. Dice, reciban el Espíritu Santo y sopla. ¿Qué pasó allí? Mira, a ciencia cierta no lo sabemos. Ahora te digo, que hay muchos que han escrito de eso y predicado y enseñado. Sí, hombre, hay bibliotecas enteras y videos enteros de charlatanes que aseguran qué fue lo que pasó. El teólogo serio, el exégeta que trabaja la escritura con la responsabilidad de vida, tiene que decir, cuando la Biblia no dice más, pues no sé, la Biblia no dice más. Y no podemos sacar de un texto doctrina si el resto de la Biblia, que sirve para interpretarse a sí misma, no lo menciona. Entonces, ¿qué pasó en ese episodio cuando Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo y sopla? No tenemos idea, más que lo narrado. Dijo Jesús eso y punto. No es una mala traducción, no es un añadido, sí lo dijo y punto. ¿Qué significó? No sabemos. Lo que puedo decir es, Jesús sabía qué hacía y con sus discípulos pasó algo. Eso es todo. No contradice Hechos 2, porque Jesús es el Rey del universo y si se le antojó en Juan 20 decir eso, pues lo hizo y punto, y ya. ¿Y qué significa? Lo que significó para Jesús. ¿Lo entendieron sus discípulos? No tengo la menor idea si lo entendieron, pero el hecho pasó y ahí se queda, como uno más de los que no son fáciles de explicar o simplemente no tienen explicación. Ahora, te leí Efesios. ¿Qué sucede en Efesios cuando dice somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está aquí ya en la vida de los hombres, nos sella, como tú un libro y le pones tu nombre. Yo hice eso mucho en el seminario porque pues se perdían las cosas. Bueno, dice, es de mi propiedad. Entonces, lo que tienes que entender es que lo que Pablo dice es que Dios dice que somos su propiedad. Y eso es lo que significa sellado por el Espíritu Santo. Ahora, aquí entramos a una cosa muy interesante. En Hechos le decimos que es periodo apostólico porque pasan cosas sobrenaturales, como la escritura también del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba escrito. Lo inspiró el Señor, estaba revelado, tradición oral, Tanaj, Torah, Nevim, Ketubim, está completo, punto. Ahora se está haciendo el Nuevo Testamento. Te he dicho que el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que lo componen, inspirados por Dios, por 3 criterios, la humanidad decide que estén estos 27. El autor, conocido. Su uso, qué tanto se usaba y que no contradijera el resto del material. Los luteranos en Alemania no tienen Santiago, porque habla de que la fe sin obras es muerta. Y como su énfasis tan radical es fide sola, gracia sola, entonces dice, ni siquiera hay que mencionar las obras. No entienden que las obras es una expresión de la fe, no un requisito para la misma. Entonces, por eso no tienen Santiago. La carta a los hebreos, como no tiene autor, tardó mucho en entrar al canon. Entonces te voy a decir, este material es inspirado y quedó como Dios quería que quedara, aun con los alemanes que no tienen Santiago. Y tenemos 27 libros. Yo he insistido, con un evangelio, con el libro de Proverbios y con una carta de Pablo, tenemos para vivir. El que tengamos 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, exceso. Apenas podemos con lo que mencioné. Ahora, el material deuterocanónico ya expliqué cómo entra en el periodo intertestamentario, los 430 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y la aparición de Juan, ¿sí? Desde Malaquías hasta Juan, 430 años, no se habla de revelación divina,
se hace el cambio de las escrituras hebreas a griegas, el Antiguo Testamento se traduce al griego, y allí en la Septuaginta aparecen los apócrifos, que quiere decir oculto. Algunos dicen que mentira, pero apócrifo quiere decir escondido, oculto. Entonces, por eso se les llama, porque no estaban y aparecían. Y ese material no lo consideramos inspirado porque no tenemos a los autores precisos, porque contradice el resto del material y porque no se usaban mucho, aunque ediciones católicas los traen. Como historia sirven, por ejemplo, Macabeos, es un libro histórico, te dice cómo fueron las guerras de estos paladines y punto. Pero no es para sacar doctrina. Bueno, entonces, ese tiempo en Hechos pasan cosas raras. Hay resucitaciones, Pablo resucita a un cuate que se duerme de un buen sermón. Está lo de las lenguas, a los 3 grupos étnicos y el escribir el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué decimos que ese periodo apostólico cerró? Porque si no, hoy diríamos, como otros dicen, que pueden hacer más libros del Nuevo Testamento. Que si no lo dicen por escrito, si dicen recibí revelación y les estoy diciendo desde el púlpito esto, y son charlatanes puros, mentirosos puros. Entonces, por eso, la garantía que tenemos es, se cerró el periodo apostólico y ya no hay estas cosas. Ahora, no confundas, que Dios puede hacer milagros, pues la vida es un milagro, la salud es un milagro, que nos alcance la quincena es otro milagro. Entonces, Dios sigue haciendo milagros, pero no requieren de elementos sobrenaturales para su publicidad, como pasó en el periodo apostólico. Ahí sí se requería porque estaba empezando la fe en un mundo súper pagano. Hoy día el cristianismo pues es universal, aunque entiéndeme, al decir eso no quiero decir que todos son creyentes consagrados, pero estoy diciendo que el conocimiento cristiano está extendido en el planeta sin duda alguna. Ahora, aquí viene la diferencia. Yo le llamo discípulo, aunque la gente le llama creyente, pero hay una enorme diferencia de discípulo a creyente. Y Jesús no buscaba creyentes, buscaba discípulos. Igual Pablo, discípulo acoluteo es un seguidor que hace lo que al que sigue y en consecuencia su enseñanza. Ya he explicado que hoy día discípulo y seguir no necesariamente es lo mismo en nuestro idioma y contexto social, pero en el tiempo de esto, seguidor y discípulo es lo mismo, no se pueden separar. Entonces un discípulo pues es uno que obedece a su Señor y le sigue y le ama y está comprometido con él, la vida, la. Entonces, esto de que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, yo les puedo decir que eso lo sabe el Espíritu Santo. Miren, hay episodios muy claros en el Nuevo Testamento donde eso es afirmado, que el Espíritu Santo es el que conoce. Ahora, yo te voy a decir desde la posición de mi teología neortodoxa que lucha contra el fundamentalismo y contra el liberalismo, ¿sí?, que son los extremos en la fe. La posición ortodoxa es cristocéntrica, es cristológica, exalta a Cristo como nadie. Somos fans de nuestro Señor Jesucristo. Entiende, no es unitarismo, es el énfasis en el Hijo de Dios, como dice la carta a Filipenses, ¿verdad? Para que toda rodilla se doble ante Él, porque eso es lo que le entregó el Padre al Hijo. Y con ese prioridad sobre nuestro Señor Jesucristo, entendemos su espíritu, el Paráclito, porque Él lo dijo muy claro, está en el mundo. Y al estar en el mundo, un paréntesis, hay gente que dice que se va a retirar con esto de la tribulación, esas tonterías dispensacionalistas que no tienen ningún fundamento bíblico serio y que son una invención toda loca de estas dispensaciones y que el rapto y que la tribulación. El que lo inventó se llama Scofield y tuvo las peores pesadillas por haber cenado menudo y haberse acostado y sonó un disparate y así lo dice en la Biblia que él comenta. Eso no existe, eso no es real. Aquí el hecho es que en la parucía Jesús se va a manifestar visible, no sabemos cuándo. Yo presumo que puede ser un domingo porque los domingos en el Nuevo Testamento tienen mucho peso específico, pero no sabemos cuándo y lo va a hacer. Ahora, cuando eso suceda, pues viene cielos nuevos, tierra nueva, un cambio al orden de la vida, Bueno, pero lo que estoy afirmando es que la presencia de Dios está en el mundo. Como al principio, en Génesis dice,
el Espíritu de Dios empollaba la tierra. Traducido, se movía sobre la faz de las aguas, algo así. Pero dice, domina la tierra. En Cristo, en su venida, ascensión, resurrección, muerte, todo eso, su Espíritu está, ¿sí? Es lo que he ilustrado con la luz. La instalación eléctrica está, pero tú prendes el foco, que va a ser la parucía, pero aunque no se prende el foco, que no es la parucía, la instalación eléctrica está. Eso de alguna manera ejemplifica la presencia de Dios en el mundo a través de su Espíritu Santo. Y te digo algo más interesante, ¿no? En el absolutismo de Dios, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde ya todo es, por decirlo así, como Él se presenta a Moisés, soy el siendo, pues ya todo está consumado. Por eso el tiempo verbal griego auristo, que no es tan fácil de traducir y se traduce en pasado, pero que en Romanos 8 Pablo pone al que conoció, llamó, justificó, salvó, glorificó, resucitó, todo ya se dio. Entonces, para tus pesadillas, pero bonitas porque están padres, Dios ya nos tiene en su reino a todos. Así. Pero hoy estamos aquí, por el Espíritu Santo. La presencia de Dios actualizada en el mundo por el Espíritu Santo. Mira, si te sirve la ilustración, en el absolutismo de Dios no hay reloj, no hay tiempo. En la vida que conoces, el Espíritu Santo trae reloj, vive nuestro tiempo. Vivió el primer siglo, el segundo, el tercero, la Edad Media, las reformas europeas, el nacimiento de las denominaciones, el periodo de todo, las guerras de religión. El Espíritu Santo lleva reloj, vive en nuestro hoy, nuestro día, y le va a entregar ese reloj a Cristo en la parucía, donde ya no hay tiempo, pero donde se da este fenómeno extraordinario de que todo lo que está es. Si no te hice muchas bolas, no tienes que entenderlo porque nadie lo entiende al 100. Lo que podemos afirmar es el Espíritu Santo está en el mundo y no se va a ir hasta que se amalgame, por decirlo así, en la parucía, en la presencia última, visible, final del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero mientras tanto, el Espíritu Santo está con nosotros, acompañándonos. Ahora, con los discípulos, es decir, los que tomamos en serio el compromiso cristiano, pues lo experimentamos Padre, porque dice la Escritura que nos guía, nos acompaña, nos alienta, nos da un coco, nos bendice, etcétera, etcétera. Por eso se nos pide, no lo contristes y no lo apagues. ¿Qué quiere decir? Contristar, no lo entristezcas con una vida no digna al Rey. Y apagarlo no es que lo extingas, es que si puede ser una flamota como en el boiler cuando está encendido, no lo reduzcas a piloto, a una llamita. ¿Cómo? Pues siendo tibio, a medios chiles, creyente nominal. Ahí está la diferencia. ¿Cómo puedes no apagar el espíritu siendo discípulo? ¿Cómo lo apagas? Siendo creyente común, ¿sí? De esos que deambulan, que todo el mundo cree en Dios, que todo el mundo cree en el Señor, que le teme mucho, etcétera. De esos. Entonces, se nos pide honrar su presencia. Y honrar su presencia es ese discipulado bonito de seguimiento al Señor cada día, como Jesús lo dijo en el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, sígueme, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Bueno, entonces el recibimiento del Espíritu Santo, el fundamentalismo lo cierra diciendo, no, esto es solamente cuando tú has creído y yo te estoy diciendo. La presencia del Espíritu Santo está en el mundo, ¿sí? Ahora, como discípulo vas a experimentar una nueva dimensión de su presencia, sin duda. En eso de que te cae el 20 de quién es Cristo, qué hizo, qué compromiso tienes con Él, cómo seguirlo, sin duda alguna el Espíritu Santo recobra un peso específico singular. Pero si deambulas por la vida, o se deambula, no tú, se deambula por la vida como creyente nominal, pues el Espíritu Santo es algo más, no tiene gran peso específico, ¿me explico?
Entonces, yo no digo, el Espíritu Santo en el día que crees. Yo digo, más bien, el Espíritu Santo en el día que te cae el 20 de quién es Cristo y cómo le tienes que seguir como su colaborador en un mundo de compromiso con Él, contigo, con la sociedad, con el reino, entonces allí, ¡pum!, es el Espíritu Santo. Ahora, por eso la llenura, en Efesios también capítulo 5, Pablo la compara al borracho. Dice, no se embriaguen con vino. Ya sabes, la temperancia es una cosa, pero la embriaguez, desde que se marea la gente, con las piernas calientitas, con sentir las orejas calientitas, con estar mareado, ya es embriaguez. Y dice la Escritura, el vino no es para eso. Entonces hay que mandar a la goma el vino para alcoholizarse. Pero Pablo dice, como el borracho, el alcohol lo controla y hace desfiguros. Ya ves el compadre en los 15 de la sobrina diciendo tonterías. Dice, así como borracho, que el Espíritu Santo te controle. Fíjate, eso es la llenura. Porque en el misticismo supersticioso de las iglesias fundamentalistas creen que la llenura del Espíritu Santo es que camines así y digas, ay, sí, y todo amariconado como pintan al Cristo histórico, ¿no? Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Al revés, es una caricatura. La llenura del Espíritu Santo es con tu temperamento, con tu personalidad, con tus virtudes y defectos, que vivas una relación comprometida con el Hijo de Dios, aquí y ahora. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Es sobreponerte a tus errores, es admitirlos, es corregirlos y es enmendarlos y sobreponerte y seguir adelante en la vida echándole ganas. Esa es la llenura del Espíritu Santo, no el misticismo medieval que confunde a la gente de que tienes que decir que Dios te bendiga, hermanito, y así, ay, está lleno del Espíritu Santo. No, hombre, está lleno de superstición. La llenura del Espíritu Santo como el Cristo histórico, y ver al Cristo histórico, el Cristo histórico no se andaba con las manitas así, era un tipazo de acción, de articulación, de corrección, de sanación. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no quiere decir afeminado, no quiere decir bobo, no quiere decir sope. Llenura del Espíritu Santo es un hombre en actividad pro Dios, pro sí mismo, pro familia, pro sociedad, y haciendo lo que tiene que hacer. Ese es el compromiso cristiano, no por sentimientos, no porque tengo un compromiso con Dios y lo cumplo. Va por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a dejar aquí el discipulado, son como 40 minutos para que no te aburras tanto. Ya lo reanudamos y así vamos a estar cada semana diciendo cuándo aparece esta emisión para quienes les interese el discipulado pastoral, ¿verdad? Que ojalá fuera para todos los discípulos, porque ese es el conocimiento y el crecimiento en las Escrituras. Pues muchos saludos y bendiciones para todos, y así le seguimos, primero Dios, en los próximos días. Bye.